Hola, bienvenidos a mi canal, Profe Jorge Quiseno, GQ Matemáticas. Hoy hablaremos de las propiedades de un triángulo con respecto a sus ángulos. Tenemos tres propiedades. La primera propiedad, tenemos este triángulo que me dice la suma de los tres ángulos interiores del triángulo son iguales a 180 grados. Quiere decir que si sumo el ángulo A, el ángulo B con el ángulo C, la suma de esos tres ángulos siempre me va a dar 180 grados. Podemos tener un ejemplo con este mismo triángulo. Digamos que este ángulo A vale 40 grados. Digamos que el ángulo B puede valer 55 grados. Y digamos que el ángulo C equivale a 85 grados. Vamos a verificar si la suma de esos tres ángulos, el ángulo A, el B y el C, me dan 180 grados. Aquí tenemos los tres ángulos escritos. Y vamos a verificar. 40 más 55 me daría 95. Más 85 se cumpliría la primera propiedad que me dice que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Así como hablamos de los ángulos interiores de este triángulo, propiedad número 1, tenemos para la propiedad 2 que se van a hablar es de los ángulos externos, los que están por fuera a este triángulo. El ángulo que lo he llamado esta partecita que tenemos acá, ángulo A, este sería el ángulo C y el ángulo B, externos al triángulo. Si se suman esos tres ángulos, me va a dar 360 grados. Esa sería la propiedad número 2. A estos ángulos los podemos transcribir en un ejemplo. Digamos que este ángulo que tenemos acá es de 94 grados. Digamos que este ángulo A es de 131 grados y este ángulo B es de 135 grados. Vamos a verificar si se cumple la segunda propiedad en donde se suman esos tres ángulos. 94 grados más 131 grados más 135 grados. Ahí lo podemos verificar en la suma que me daría y se cumpliría la propiedad número 2 que me da 360 grados. Repito, la suma de los tres ángulos externos al triángulo me dan 360 grados. Para esta tercera propiedad, en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual al ángulo exterior no adyacente a estos dos ángulos. ¿Cómo así? Adyacente quiere decir que si usted suma dos ángulos consecutivos seguidos, me da igual a 180 grados. Entonces, el ángulo adyacente a este ángulo M sería este que tenemos acá. Entonces, estamos hablando los dos ángulos interiores no adyacentes al ángulo exterior me dan iguales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, digamos que este ángulo aquí vale 35 grados y digamos que este que tenemos aquí equivale a 100 grados. Podemos encontrar cuánto vale el ángulo M simplemente sumando esos dos ángulos. Entonces el ángulo M es igual al ángulo A, que vale 35 grados, y el ángulo B, que equivale a 100 grados. Esto me daría 135 grados, que corresponde al ángulo exterior.
al ángulo exterior, en este caso el ángulo M. Y ahí tenemos las tres propiedades de un triángulo con base a la suma de sus ángulos.